Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continuamos con el estudio bíblico. Vamos a seguir con el libro de Marcos. Estamos en el capítulo número 2. Ya estuvimos viendo algunas cositas, estuvimos viendo algunos temas. Voy a acomodar acá. Bueno, ¿qué estuvimos viendo? Hola, Lizzy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, vamos a repasar un poquito qué es lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo el libro de Marcos. Marcos era un joven, Juan Marcos, lo vamos a escuchar, el nombre era Juan, el sobrenombre Marcos, y este jovencito vivía con su madre María, y vemos que tenía su... Hola Fabián, ¿cómo estás, hermano? Bendiciones. Este jovencito vivía en una iglesia primitiva, era un lugar donde se reunían a orar, un lugar donde era un punto de encuentro de la iglesia de Cristo, una de las primeras iglesias, y es el que está escribiendo este libro. Ya vamos a llegar al capítulo 8, 9 en adelante y vamos a ver qué es lo que pasa, las posturas que hay en cuanto a este libro, pero de mientras vamos a seguir leyendo todo y vamos a ver que hay una armonía bíblica con todos los libros de las Escrituras. Ese es el objetivo. Lou Martínez, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Saludos desde México, qué lindo ahí. Marido y mujer estudiando la Biblia juntos, qué lindo, que Dios esté en el medio. Cari Jiménez, ¿cómo estás, Karina? Bendiciones a mi hermana de Cartagenas, de Indias Cartagena. Benjamín Castro, ¿cómo estás, hermano? Luisa de la Cruz. Daisy Alaba Ibardo, también de Ecuador. Bueno, gracias a todos por estar. Vamos a continuar con este libro, que es un libro, es un libro consistente. No sé por momento qué título ponerle, porque Jesús es como que es tan resumido y aparecen tantas historias juntas que hasta se me complica un poco ponerle el título. Pero bueno, Vanessa Rossi, ¿cómo estás, Vane? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué es lo que habíamos visto? Rápidamente un repaso. En el capítulo número 1 de Marcos habíamos visto el ministerio de Juan el Bautista, habíamos visto que ya estaba profetizado por Malaquías capítulo 3, versículo 1, por Isaías 40, versículo 3, que iba a llegar el precursor. Salma Inaurriaga, bendiciones, hermana, gracias por estar ahí. Y vemos que aparece Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, bautizando en el río Jordán. Vemos que nos da característica de que utilizaba vestidos de pelo de camello, cinto de cuero, comía langostas, miel silvestre. Vemos que predicaba el evangelio con gran autoridad y llevaba a las personas al arrepentimiento. Por eso Malaquías capítulo 4 nos decía que iba a enviar a el Elías, él era el Elías que iba a allanar el camino cuando venga el día de Jehová. Y el día de Jehová es la primer venida de Cristo. Cuando comienza la primer venida de Cristo, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino de los cielos se instala en la tierra. Nada más que hay que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo, pero ya en Cristo la voluntad del Padre está en la tierra. Vemos que es bautizado, viene de Galilea, el Señor Jesucristo, se bautiza en el sur, en Judá, es donde estaba Juan el Bautista, recibe el Espíritu Santo. Vemos que rápidamente ya llega una voz que viene del cielo y le dice, este es mi Hijo amado en quien hay complacencia. Jesús es tentado en el desierto, todo con pocos versículos, no hay una redacción tan larga o tan extensa, sino que hechos, acción. Cristian Jiménez, Yulisa Pérez Padilla, gracias por estar ahí. Entonces vemos que estuvo 40 días en el desierto y vence la tentación. El principio del ministerio comienza con Jesucristo una vez que puede vencer lo que es la tentación, y vemos que comienza a llamar a 4 pescadores. Vemos que hay 4 hombres, donde vemos 2 hermanos. Vemos por un lado a Simón y Andrés, que eran 2 hermanos, y por otro lado tenemos a Jacobo y a Juan, que también eran otros 2 hermanos, y los llama para el ministerio. Luego vemos que comienza el ministerio en el sentido de que empieza a ir a Capernaum, vuelve del bautismo a Capernaum, comienza a predicar en las sinagogas, comienza a servir, aparece un endemoniado de la nada, con autoridad estaba predicando, la gente queda maravillada y libera a un endemoniado que estaba siendo atormentado por espíritus inmundos. La gente empieza a maravillarse, empiezan a preguntar qué es esto, qué es lo que está pasando.
Vemos que después deja el ámbito religioso. Jesús no se queda 24 horas sirviendo en la iglesia, sino que se va a la casa de Pedro. En la casa de Pedro se ve que su suegra estaba enferma y Pedro y Jesús lo que hace es que la llevan a esta mujer que estaba acostada y con fiebre y la sana. Esto significa un tipo de persona espiritualmente que está enferma, que no camina, que está en cama. Robert Cabrera, ¿cómo estás, hermano querido? Gracias por estar ahí. Vemos que también le llevaban, era el momento de euforia de Jesús. Vemos que todos estaban, que lo querían conocer, que todos le llevaban enfermos, endemoniados, y los sanaba a todos, echaba a los demonios afuera. Bueno, Jesús estaba desarrollando su ministerio. Esto no es el ministerio que nos vino a enseñar, de que nosotros podemos ser chamanes y echar demonios, porque claro, como Jesús sanaba enfermos, yo puedo sanar enfermos. Jesús podía liberar endemoniados, yo puedo liberar endemoniados. Esto es lo que dice el sistema religioso. Pero Jesús resucitaba muertos y no veo ningún pastor resucitando muertos. Así que muchachos, a ver si por lo menos interpretan un poquito mejor las escrituras. Y bueno, vemos que luego comienza a predicar en Galilea. En Galilea es la región donde Jesús se va a mover, va a ser el lugar donde el escenario principal. Y vemos que levantándose muy de mañana, oraba, buscaba a Dios. Estaba en el medio del furor, en el medio de la fama, todos querían conocer a Jesús. Y Jesús, cuando todos le buscaban, les dice, vamos a los lugares vecinos a predicar, a pueblos vecinos, a pueblos chicos, a pueblos pequeños, pueblos pobres, a ellos a predicar, no tenían murallas. Entonces vemos que Jesús deja toda la fama, las multitudes, la gloria, el honor, el reconocimiento público y va a predicar, va a los lugares pequeños y sigue sirviendo. Vemos que Jesús lo vemos sirviendo a donde va. Este es el ejemplo que tenemos que tomar, porque muchos dicen, no, tenemos que imitar a Cristo. Sí, yo quiero volar al tercer cielo, yo quiero caminar por el agua, yo quiero, y quieren esas cosas. Pero no se dan cuenta que lo que tenemos que hacer como Jesús es servir en todos los ámbitos. Estamos trabajando, por ejemplo. Estamos sirviendo primero, estamos haciendo nuestro trabajo diligentemente. O somos, como dice Salomón, pasé por el camino del perezoso y los espinos habían crecido. Somos de esa clase de personas. Bueno, tenemos que ser buen testimonio. Antes podíamos llegar tarde, no pasaba nada, metíamos excusa, nos hacíamos pasar por enfermos, hacíamos todo, pero claro, no le rendíamos cuenta a nadie más que al hombre. Pero hoy tenemos que ser un buen testimonio. Y eso significa ya servir. No, pero yo quiero servir sanando almas en África. No, eso es lo que dice tu corazón perverso. Servir es que hagas bien tu trabajo, que lo hagas con excelencia, sabiendo que es para Dios ese trabajo que estás haciendo. En tu casa, que cuides a tus hijos, que los disciplines, que tengas amor con tu esposa, que tengas paz, tranquilidad, paciencia, benignidad, frutos del Espíritu. Todo eso hace el buen testimonio. Por eso cuando la persona va a predicar, es donde empieza a impactar el evangelio, cuando hay testimonio. Entonces vemos que Jesús estaba predicando en todas partes, estaba sirviendo. Entonces, ¿a dónde iba? Él servía. Entonces, a Jesús lo vamos a ver constantemente que va predicando y va sirviendo al mismo tiempo. Lo vamos a ver en todos los ámbitos, lo vemos predicando sentado, lo vemos predicando arriba de una barca, lo vemos predicando en todas partes. Hasta tomando un higo de una higuera, buscando y seguía enseñando. ¿Eso por qué? Porque vemos que en Jesús estaba la ley en su boca. Otra cosa no podía hablar. Y esto es lo que nos debería pasar a nosotros. Tampoco ser unos molestos. Porque yo conozco muchas personas que son insoportablemente agotadores, te fatigan el oído. No, sí, porque lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos. Sí, no, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. No, porque yo estaba mal y bueno, yo clamé y clama a mí, yo te responderé. Y viven hablando con Biblia. Pero eso no es que son santos, esos son unos cargosos, por no decir unos molestos. Entonces, cuando una persona está escuchando que están hablando y que estén hablando parece que en chino, y que cuando vemos que el testimonio de ellos no son ejemplo de nada, el hombre huye del evangelio, no quiere saber nada, por eso no se convierte en nadie. Pero cuando el incrédulo ve a una persona que hace su trabajo diligentemente, no arrastrando las manos, los hombros, ¿a qué hora nos vamos? Ay, y siempre enojado, siempre... No.
hacemos el trabajo con un buen semblante, así como trabajaba José. José era una persona que hasta estaba en la cárcel y él servía. Entonces, cuando se empieza a ver una persona que tiene un buen semblante, esto quiere decir que tenga un buen ánimo, una persona respetuosa, una persona que se pueda hablar correctamente, que cuando hable que no sea una cloaca, de todo el día haciendo chistes de doble sentido, de hablar de esto, de hablar de... No, que hablemos, podemos reírnos de muchas cosas, charlar sin decir malas palabras. Entonces, todo va siendo lo que es un cristiano. Entonces, cuando una persona ve todo esto, no hace falta que estemos hablando con salmos. No hace falta que estemos diciendo, citando salmos, pero, o citando versículos de la Biblia cuando no encajan en nuestra vida. Los versículos no son palabras mágicas. Lo que sí, la gente va a ver en nosotros, o en la persona, en el cristiano, que hay algo en su vida que está bien, que hay algo que tiene en su carácter, hay algo que se lo ve que está gozoso, hay algo que se lo ve a la persona que es positivo, y no estoy hablando del positivismo humano, sino que estoy hablando de una persona que tiene esperanza, que no se da por vencido, que sigue caminando. Entonces, la persona que está en el fondo del mar, en el medio de sus problemas, va a ver a un cristiano y va a decir, yo quiero algo de lo que tiene este hombre. ¿Qué tenés? Y es ahí donde le decimos a Cristo. Y es ahí donde le podemos sacar la Biblia, hablar del plan de salvación y todo. Entonces, cuando somos buen testimonio, empezamos a ganar almas. Por eso, vemos que a Jesús todo le venían a él. Claro, si veían en Jesús un hombre que ha sido sujeto a su familia, a su padre, a su madre, los honró, los respetó, era obediente, cuando hablaba, hablaba cosas justas, tenía carácter, tenía temperamento, tenía todo lo que un hombre debía tener. Entonces, hola Emilia, ¿cómo estás? Idalina Bedín, bendiciones, y Viviana Castillo. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Todo bien? Entonces, lo que estamos viendo es que Jesús está predicando. Nosotros predicamos, insisto, no de una manera, a ver, no estoy hablando de predicar que ya hablas con tu papá, no, porque Cristo te quiere salvar, no te quiero escuchar más, te dice tu papá. No, no, porque tenemos que insistir. No, no hay que estar constantemente. Orá por tu papá, por tu familia y espera que el mensaje le llegue. Si ya tu padre tiene el mensaje cerrado, no te va a escuchar y pedí que envíe a otro. Y seguí esperando y confiando en Dios. Pero a veces cansamos, a veces aturdimos, ya somos muy molestos. Y eso tampoco tiene que ver con los principios y el carácter de un hijo de Dios. El ser molesto. Hay gente que huimos, viene el religioso, no, sacámelo a este de encima. ¿Por qué? Porque cuando uno no es el tiempo de predicar, no es el tiempo de, porque por ahí es tiempo de estar estudiando, y eso es lo que pasa con muchos pastores. Deberían estar estudiando y no predicando. Y así andan dando mensajes de motivación. Pero bueno, cuando uno es llamado por Dios, lo que vemos, eh, Pedrito Lucena, ¿cómo andás, chavito? Qué lindo verte. Un pastor dice que cuando era borracho era mujeriego. Sí, lo leo en voz baja porque hay veces que por ahí, pero sí, 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 encontramos muchas cosas en el sistema religioso. Lo que tiene el religioso es que, ¿por qué huye? ¿Por qué el evangelio no impacta? Hay muchas personas que dicen, vamos a hacer una campaña y que se conviertan 800.000 personas para que se conviertan a Cristo. Y uno dice, bueno, primero convertite vos, hermanito. Primero, si el evangelio no ha impactado en tu vida, ¿cómo querés que impacte en el mundo? Y bueno, y a la persona que no está preparada para predicar, lo que va a ser moralista, que no hay nada peor que el moralista. El moralista te quiere corregir todos los problemas. El moralista te va a decir que dijiste malas palabras, así no podés hablar, así no podés pensar. Entonces, te quieren corregir de una manera en la carne, cuando ellos hacen todo lo contrario. Por eso haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero acá vemos que en Jesús, este hombre tenía algo, que era su manera de vivir, que servía. Y lo hacía no esperando algo a cambio. Por ejemplo, hoy vemos los predicadores modernos. ¿Por qué predican? ¿Por dinero? ¿Por qué va a ser? ¿Por qué predican? Por fama, por ambiciones, por todas cuestiones de lo que desea el corazón humano.
Entonces, pero cuando vemos que hay un desinterés, la gente lo va a ver, porque uno confía en Dios, porque uno confía en que alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Entonces, esperamos en Cristo. Entonces, nosotros debemos servir, pero esto estoy hablando de frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que estoy diciendo del servir y tener paz, estos son frutos, no se da de un día para el otro. Hay cristianos que de un día para el otro quieren ser buenos, quieren ofrendar, quieren ser, pero no funciona si estos son frutos que con el correr del tiempo se empiezan a dar. Bueno, vemos que Jesús sirve, después vemos que sana a un leproso. Fíjense que estamos hablando que sirve en la sinagoga, en la iglesia. Buenísimo. Sirve, se van a comer algo seguramente a lo de Pedro, o pasaban por lo de Pedro. Bueno, sirve en lo de Pedro. Después vemos que están por la calle, los leprosos estaban por afuera, por las calles y escondidos, le aparece un leproso. Entonces lo estamos viendo que sirve, que predica siempre en el mismo contexto del contexto social en el que le toca vivir. Entonces, Jesús no está diciendo, yo tengo un ministerio muy grande y me voy a ir a predicar a Egipto y después cuando vaya a Egipto me voy a tomar un avión y me voy a ir a Roma. Y ahí voy a llenar el Coliseo y voy a ser una persona muy influyente. No, no quería saber nada con esas cosas. Pero vemos de que Jesús tenía misericordia y sana al leproso. El leproso representa el pecado. El leproso es una persona que está infectada con el pecado. Entonces, lo que le dice el leproso, rogándole, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, sí, quiero. ¿Cómo no te voy a querer limpiar? Y esto es lo que estábamos hablando ayer. Esto es un repaso de lo de ayer. Ahí ya empezamos con lo que continúa. ¿Qué significa esto? Yo a Jesucristo le puedo pedir una moto Harley Davidson, le puedo pedir una computadora, último modelo, un celular, el iPhone 800.000, bueno, lo que sea le puedo pedir. Y seguramente Jesús no te va a dar nada de eso. ¿Tiene el poder para dártelo? Sí, te lo puede dar automáticamente. Pero seguramente no te lo va a dar. Le podemos pedir miles de cosas materiales que no te las va a dar seguramente. Incluso hasta una enfermedad. Puedo tener un cáncer y decir, Señor, yo soy tu hijo y no me quiero morir. Te podés morir tranquilamente. Es más, vemos a Esteban, que esto es lo que estamos estudiando con el hermano David Silva Donoso, que hoy tiene los estudios. Y Esteban era un jovencito lleno del Espíritu Santo y empezaba la era de la iglesia cristiana. Y muchos dirán, wow, Esteban, cómo estudia, qué joven que, mirá, todos andaban de fiesta, casados, con hijos, con mujeres. Esteban un santo, Esteban se dedicaba a la palabra, Esteban era un pan de Dios. Mirá, Esteban, la verdad que ahora es diácono de la primera iglesia de Cristo, está lleno del Espíritu Santo, habla Biblia, conoce, gloria a Dios por el hermano Esteban. Y eso es lo que era el currículum de Esteban en su momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Fueron y lo apedrearon y muere. Y nosotros pedimos, pero Dios, estuvimos orando y ¿cómo va a morir apedreado? Bueno, murió apedreado. Entonces, ser hijo de Dios no significa de que yo voy a vivir hasta los 800 años, que no me voy a enfermar nunca, que eso es lo que creen muchos, que no se van a enfermar más. Y esto es lo que vamos a ver ahora también, acerca de las sanidades y todo lo que, cómo se utiliza de una manera correcta. Bueno, lo que vemos es que este hombre le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo le dice, quiero, obvio que quiero. Entonces, le podemos pedir miles de cosas materiales que Jesús seguramente no te las va a dar. Ahora, le pedimos que me perdone mis pecados, y eso sí, sí quiero. Quédate tranquilo que tenés la respuesta que es sí la respuesta. Señor, quiero tener paz. Quédate tranquilo que Dios sí te quiere dar paz. Quiero, Señor, tranquilidad. El Señor sí que te quiere dar tranquilidad. Quiero gozo, no tengo gozo. ¿Qué significa no tener gozo? Mi vida es desabrida, mi vida todos los días son grises. Hoy es igual que mañana, mañana es igual que pasado. No, tengo para comer, tengo para vivir, no tengo problemas, pero no vivo la vida, no tengo gozo. Bueno, el Señor te da el don del gozo. Cuando tenés el don del gozo, te vas a levantar temprano, agradeciendo, viendo los pajaritos, dándole gracias a Dios. Aunque no tengas trabajo, aunque comas un pedazo de pan duro, vas a estar gozoso porque Dios está con vos. Y si le pedimos al Señor que nos dé gozo, porque estamos muy afanados con el mundo, Él te quiere dar gozo, sí. Todo esto implica una cuestión de promesas que tiene que ver con
son promesas condicionales, hay condiciones, donde nosotros tenemos que empezar a ordenar nuestro caminar. Nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta, que hay promesas que son condicionales. Entonces acá estamos viendo que el Señor Jesucristo sana a este leproso, que ya habíamos visto lo que era la ley, cómo se trataba al leproso, y era todo un tema, era una gran aflicción y una gran carga. Luego habíamos visto el paralítico, cuando aparece un paralítico, y él le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué? Lo escucharon los fariseos, lo escucharon todos estos muchachos y dicen, ¿qué está diciendo este hombre? Entonces quedaba una postura, o era un blasfemo, que esto es lo que estaban diciendo en el capítulo 2, versículo 7, era un blasfemo porque tenían razón, lo mismo que yo digo, hermanos, todos los que están en el grupo, les perdono mis pecados, ¿sería un blasfemo? Porque no tengo ni el poder ni la autoridad de perdonar pecados. Y el Papa anda perdonando pecados por ahí por la vida. Pero bueno, hay muchos locos y muchos delirantes que se hacen llamar Dios, que dicen que todo. Y Jesús podría haber sido uno más también, algún blasfemo. Pero lo que vemos es que dice, ¿pero qué es mejor? Decir, tus pecados te son perdonados, como diciendo eso lo dice cualquiera. ¿O es mejor decir, levántate y anda? Entonces acá estamos viendo el hacer de Jesús. Entonces, lo sana, hace que se levante y que ande. Con esto demuestra que estaba a la altura de perdonar los pecados, porque era Dios mismo en la tierra. Entonces, Dios mismo en la tierra, vemos que tiene la autoridad de perdonar pecados, por eso nos dice que tiene la potestad sobre la tierra. Entonces, vemos que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Bueno, hasta acá es donde habíamos llegado ayer. Hoy vamos a ver porque hay varios temas, mucha acción, mucho hacer de Jesús. Y fíjense que después de haber sanado al paralítico, nuevamente sirviendo, siendo útil a la sociedad en que le tocó vivir. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos ser útil, pero nosotros hacemos cosas a las personas que queremos. Así cualquiera, dice el Señor. ¿Qué gracia tiene si vos le haces un favor a alguien que querés? Bueno, obviamente lo tenés que hacer. O estoy hablando de servir en todos los ámbitos, tanto físicamente, espiritualmente, en todos los ámbitos. Pero hay muchas personas que aman a los suyos y a su grupito y para ellos sirven y después para el resto son anticristos. Entonces, vemos que muchas personas son elitistas. Yo me llevo bien con mi entorno, con mis amigos, yo sirvo a ellos, pero al resto no. Bueno, eso está mal. Nosotros debemos servir al prójimo, aunque no lo conozcas, debemos ser útiles. Tampoco ser como Flander. Porque muchos se creen que ser cristiano es ser como Flander, que viene Homero y te dice, dame esto, y sí, tomá, dame lo otro. No, no, eso es ser tonto. Pero lo que yo estoy hablando es de ser útil. Por ejemplo, el otro día, cuando había ido, no sé qué fue que, bueno, habían hecho como un asado en la casa de mis padres, y yo estaba en la casa de mis padres. No me pongo como ejemplo de nada, es más, todo lo contrario. Y yo veía que todos estaban sirviendo para algo. Uno estaba haciendo el asado, el otro estaba haciendo otra cosa, mi mamá estaba haciendo cosas de cocina y todos estaban haciendo algo. El único yo ahí, tranquilote el tipo. Tranquilo porque, claro, era mi día de descanso. Yo, qué loco, no estoy sirviendo en nada. No soy útil para nada. Y lo identifiqué y dije, wow. Pero ¿qué es lo que debería hacer? Servir, en lo que sea, ser útil, pero que sea un hábito en nuestra vida, del ser útil. Decir, mira, yo sé hacer esto, te puedo ayudar, yo te puedo ayudar con la palabra, tenés un problema en tu familia, en tu pareja, yo creo que te puedo... Entonces, ser útil en lo que sea. Que vean, porque hay personas que son totalmente inútiles, no sirven para nada. Y es más, no solamente no sirven para nada, sino que restan, que son una carga, que son una molestia. ¿No les pasó de tener hermanos que son una molestia? Que son una carga, que no se les puede pedir nada. No sirven para nada, pero no lo digo de malo. Lo digo porque son estorbo. Decimos, bueno, mañana nos juntamos a tal hora y hacemos esto. Tenía que traer una herramienta importante y no llega, y nos dejó a todos por la mitad. Entonces vemos que ese tipo de personas no sirve para nada. ¿Y qué es lo que va pasando con el tiempo? Se pierde la palabra, se pierde la credibilidad de la persona, ya termina siendo una carga, ya nadie quiere estar con esa persona. Pero eso sí, habla de Cristo. Entonces, nosotros no debemos ser ese tipo de personas, sino que estar al servicio en todos los ámbitos. No debemos ser solamente religiosos,
Porque los religiosos solamente quieren servir y hablar de cosas de Dios nada más, pero después no quieren servir en ninguna otra área. Entonces Jesús podría decir, no, 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 si quieren hablar conmigo, nos vemos el día de reposo y nos vemos en la sinagoga. Y pongo un micrófono, unos parlantes y le predico a la multitud. Y desde arriba del púlpito los sano a todos. No, Jesús está sirviendo en todos lados, en la casa de Pedro, en todas partes, en la calle, en la sinagoga. Y acá estamos viendo que sigue en la calle. Fíjense que en el versículo número 13 viene el llamamiento de Leví. Nos dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Fíjense que estamos en un momento de la cresta de la ola, diría el ser humano. ¿Qué significa esto? Que Jesús está en un furor. Hay mucho furor, ¿por qué? A ver, pero Jesús sabía que esto no era... A ver, el sistema religioso confunde mucha gente con el éxito de Dios. Entonces, como yo veo la iglesia de Dante Gebel, de Cash Luna, de Maldonado, están llenas. Entonces, la matemática me dice de que Dios está con ellos, porque son todos millonarios y viven felices. Cuando no, todo lo contrario. Pero acá vemos que Jesús está lleno de gente, todos venían a él. Esto, pero igual, pregúntenle cómo estaba en la cruz, quién estaba de todos estos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Toda la gente se enteraba de que Jesús sanaba. Toda la gente se enteraba de que Jesús echaba demonios y que hacía todo. ¿Quién no quiere que les echen los demonios, que de la nada me solucionen los problemas? Un chamán. Todo el mundo anhela un chamán. Entonces, yo no quiero corregir mi vida, no quiero estudiar la palabra, no quiero servir a Cristo, no quiero mortificar mis pecados. No, 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 no. Yo lo único que quiero es que venga alguien y que me solucione la vida sin que yo haga nada. Y ahí viene un chamán. Entonces, lo estaban queriendo seguir a Jesucristo como si fuera un chamán. Solamente saname y yo quiero vivir como quiero. No, no quiero cambiar nada en mi vida, solamente quiero que me sanes. Eran personas, había de todo. Había gente que se convertía, pero la gran multitud nos habla de mucha gente ciega. Pero aún así, Jesús no le cierra las puertas. Viene toda la multitud que querían milagros y Jesús nos dice que Él les enseñaba. Fíjense qué loco, porque en el sistema religioso moderno vemos que enseñar es ciencia ficción. Vemos que en el sistema religioso enseñar las escrituras, dejar enseñanzas que sean útiles a nuestra vida diaria, porque generalmente queda como una historia del más allá, una historia mística que queda en el cielo, en el tercer cielo, o en todo caso, un libro de historia. No es un hombre que hace 1000 años atrás pasó, se pinchó el barco y se hundieron y murieron todos. Y muchos te cuentan así las historias. Pero no son capaces de el conocimiento ponerlo en práctica, que para eso necesitamos inteligencia. Inteligencia, a ver, la palabra nos dice que Dios enviará pastores que apacienten las ovejas con ciencia y con inteligencia. ¿Qué significa esto? Conciencia, pero acá estoy hablando de que Jesús enseñaba, y conciencia significa el conocimiento bíblico. A ver, cuando hablamos de la Biblia, debemos tener conocimiento bíblico. Ahora, ¿cómo yo me atrevería a enseñar si mínimamente no la estudié? Y digo estudiar, no digo leerla. Muchos habrán leído la Biblia, pero con leerla no te alcanza. Estudiarla. Estudiarla con seriedad, estudiarla con sacrificio, estudiarla con esfuerzo, con diligencia, con valor. Ese es el contexto. Y en ese contexto, cuando uno está preparado, puede enseñar, tiene algo para dar. Entonces, lo que debe hacer es que el conocimiento que tiene que tener inteligencia, que en el sistema religioso esto no existe. La inteligencia es algo que no, yo soy del espíritu nada más. La inteligencia es que el conocimiento que yo tengo en práctica, que tengo en la Biblia, lo puedo aplicar a mi vida útil. Tengo un problema familiar, mi esposa, estamos mal, no nos hablamos hace una semana y estamos a punto de separarnos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la gente, y bueno, citamos el Salmo 119, oramos, le pedimos Señor que no se separe, que restaura todo, y empiezan a hacer locuras y no funciona nada. Lo que haría la inteligencia es decir, mirá, la palabra la tengo que aplicar yo en mi vida de esta manera y cambiar mi manera de vivir. Y ahí se va a empezar a ordenar todo. Pero no,
Si agarramos la Biblia es para que ella aprenda y así me sale todas las cosas como quiero. Bueno, así no funciona. Bueno, lo que nos dice la palabra es que la gente venía a él porque algo tenía y él les enseñaba. Les enseñaba. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Biblia. Y la gente se aburre. Fíjense que en todas las iglesias multitudinarias que estamos acostumbrados a ver por las redes sociales y todas partes, fíjense que todos los predicadores, nadie lee la Biblia. Está bien, hay predicadores que tienen iglesias llenas de sana doctrina, pero estoy hablando de las que hacen show, de las más famosas. Ninguno lee la Biblia. Es más, ¿ustedes tienen alguna foto de Dante Gebel con una Biblia? ¿O explicando algún versículo de la Biblia y tratando de enseñarlo? No. Lo único que hacen es contar cuentos, contar fábulas, contar anécdotas, contar chistes, claro, para que la gente no se sienta mal. Y hacemos algo, un momento muy ameno. Entonces la gente dice, ay, qué bonito, la verdad que la pasé muy bien. Fui a la iglesia, saltamos, bailamos, estábamos alegres, eufóricos. En un momento llegó el momento triste, nos pusimos a llorar, nos abrazamos tanto. Y después vino y nos oraron y nos dijeron que Dios estaba con nosotros y que siga así, que va a mejorar todo. Obviamente que volvés a tu casa hecho un avión. El problema es que 5 minutos después se te fue la euforia y te volvés al barro donde estás viviendo. No identificaste ningún pecado, no conoces la Biblia, no puedes aplicar nada. Dios no está en ese lugar. Lo único que les puedo decir. Bueno, pero Jesús les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Biblia. No le venía con una doctrina nueva, le venía con el Antiguo Testamento y con las revelaciones del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Pero está todo basado en los principios de las Escrituras. Entonces, Jesús les enseñaba. Cuando vemos los requisitos del pastor, en Primera de Timoteo capítulo 3, nos dice que uno de los requisitos es que sepa enseñar. Yo podría traer a algún pastor acá en Argentina, cualquier pastor, y hacerle 3 preguntas simples del Antiguo Testamento, cualquier cosa, y van a quedar en ridículo, porque jamás estudiaron la Biblia. Entonces vemos, ¿cómo pueden estar enseñando gente así? Como dice mi hermano David Silva, le preguntamos dónde está el libro de Ageo y no van a saber dónde están. Entonces estamos viendo que hemos llegado a un nivel de retraso importante espiritual. Entonces la gente, al tener maestros ignorantes, el pueblo es ignorante. Por eso no pueden entender y por eso hasta los defienden. Dicen, no, Dante Gebel es un gran hombre de Dios. Sí, claro, si no entiende nada, están ciegos, están muertos. Jesús les enseñaba Biblia. O sea que estamos viendo que sirve. ¿Nosotros enseñamos? Porque hay muchos que tienen conocimiento, que tienen Biblia, que tienen todo. ¿Estamos poniendo al servicio los dones que Dios nos está dando, las capacidades? ¿O los estamos guardando? ¿O los estamos escondiendo debajo de la tierra, los talentos? Entonces, a mí, lo que Dios me dio, sea poco, mucho, lo que sea, trato de hacerlo con el mayor esfuerzo, con la mayor seriedad, con el mayor de los temores. Puedo hacerlo mal, seguramente, que somos pecadores, obviamente, pero intentamos hacer el bien. Pero eso sí, lo que tengo, lo doy. Lo doy. No me lo guardo para mí, no guardo los talentos debajo de la tierra. Entonces, eso es lo que debemos hacer, pero para eso nos tenemos que preparar. Esto no es que de la noche a la mañana, bueno, amanecí y amanecí siendo un maestro de la palabra. No, todo esto tiene un esfuerzo, un sacrificio y es toda la vida. Bueno, Jesús enseñaba acá, Él es el maestro, obviamente. Y vemos que en el versículo 14 nos dice, y al pasar, fíjense cómo es la situación. Toda la gente venía a Él, una multitud, y Él les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, o sea que Él estaba enseñando mientras caminaba. ¿Se entiende? Mientras iba caminando a hacer algo, estaba predicando. Nosotros tenemos esto en nuestra vida. Tampoco vamos a estar predicando en el colectivo, porque alguno aparece con un megáfono y se pone, arrepiéntanse. No, eso es re antivoto, eso no nadie va a escuchar, es algo que rechaza. O vemos que aparece algún hombre, agarra un cajón de cerveza, se para arriba, arrepiéntanse. No, la gente no quiere saber nada con esos mensajes, van a huir. Pero estoy hablando de que en nuestra vida diaria, que te encuentres con alguien y que salga el tema y de hablar y que en todas partes tiene que estar la palabra de Dios en nuestra boca. ¿Se entiende? Entonces, en un colectivo, en tu trabajo, en un momento libre, pasaste y justo viste un amigo y hablaste y la palabra de Dios que ya esté incorporada en nosotros como algo normal.
¿Se entiende? No citar versículos porque sí. No, 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 estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, vemos que pasa y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Acá estamos viendo que en aquel tiempo, recuerden que cuando viene Jesucristo al escenario mundial, se encuentra el pueblo de Israel en cautiverio. ¿Qué significa esto? Esclavos. Entonces le preguntamos, ¿pero ustedes son esclavos? Y sí, si somos el pueblo santo de Israel. Los fariseos le decían a Jesús, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie, nosotros somos los de la descendencia de Abraham, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen. Y a ver, muchachos, vamos a agarrar este libro y vemos que desde que los conozco están esclavos en todas partes. Imperio que había, imperio que eran esclavos. ¿Pero eso por qué? Por el pecado, por la rebelión. Teniendo a Dios, estaban en pecado. Y es igual a nosotros. Entonces, vemos que estaban bajo el imperio romano, y el imperio romano tenía funcionarios públicos que eran los que cobraban el tributo para el imperio. Entonces, habían regiones por zonas donde de lo que trabajaban, ellos tenían que pagar un porcentaje, el pagar el tributo para el imperio romano. Entonces, lo que nos muestra es que Leví, este hombre, trabajaba cobrando el dinero de los impuestos de lo que trabajaban las personas. Entonces nos dice que estaba en un banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Acá estamos viendo el acto de la salvación, el acto del llamado. Jesús viene a nosotros, te llama por tu nombre y te dice, seguime. El que ha nacido de nuevo es inevitable que no lo pueda seguir. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos vida, no tenemos otro camino más que seguir a Cristo. Y vamos a decir, como dice Juan 15:15, sin mí nada podéis hacer. Esto es lo que dice Jesús. Entonces acá estamos viendo que este hombre le dice, sígueme. Y él le dice, vamos. No hay nada a cambio. Acá no hay que decir, bueno, vamos a arreglar esto, vamos a hacer este negocio, vamos a... No, 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 sígueme. Sí, te sigo. ¿Nosotros tomamos así el llamado? Sí, te sigo. Versículo número 15. Entonces acá estamos viendo que está sirviendo en la calle, está sirviendo con la gente, con la multitud, en lugares públicos, y ahora va a pasar a un lugar privado. Fíjense cómo el servicio de Dios pasa en todos los ámbitos, el servicio de Jesucristo. Aconteció que estando Jesús en la mesa de la casa de él, o sea que de ahí fueron a la casa de Leví. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta escena? Acá nos dice que aconteció que estando Jesús en la mesa de la casa de él, obviamente que iba a estar en su naturaleza. Muchos publicanos, claro, porque Leví se rodeaba con publicanos. Eran personas con las que él trabajaba y con las que él trataba. Entonces estaban llenos de publicanos y eran muy odiados los publicanos, porque era como el mensajero, el que te cobraba el impuesto y el que te robaba también. Entonces eran como de lo peor, los publicanos era una mala palabra para ellos. Entonces nos dice que en la casa de Leví habían muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que hay publicanos en la casa de Leví y pecadores. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que en el pueblo de Israel no habían pecadores? ¿Que solamente en la casa de Mateo, de Leví? Bueno, lo que significa es que eran pecadores no religiosos. Porque todos los llamaban y decían pecadores, claro, porque seguramente no hacían sacrificios, seguramente no guardaban el Shabbat, no hacían las obras religiosas, entonces no había peor que esos pecadores. Pero el problema es que ellos no tenían un espejo para verse, porque eran peor que los pecadores. Entonces, acá estamos viendo que Jesús entra a la casa de Leví y se encuentra con gente pecadora. Una pregunta. Nosotros nos juntamos con pecadores, pero no porque nos llevamos bien y porque es mi pana y mi cuate y nos drogamos juntos, no estoy hablando de eso. ¿Tenemos la misericordia de buscar al pecador para tener la posibilidad de predicarle el evangelio? A veces te dicen, por ejemplo, algún amigo de toda la vida, de toda la infancia, algún familiar que no tiene a Cristo ni nada, y que por ahí te dicen, el día jueves es mi cumpleaños, ¿querés venir a comer? Vamos a venirte, que vamos a comer algo. No, yo con pecadores y publicanos no me junto.
O decimos, bueno, dale, vamos, que los extraño, hace tiempo que no los veo. Sí, son publicanos, son pecadores, sí, van a hablar cosas que no se deben y todas esas cosas, ya lo sabemos. Pero vamos con la idea de esperar el momento justo para hablarle de Cristo o para invitarle en algún momento que venga a casa y que charlemos y que tratar algún tema que por ahí lo vimos afligido. ¿Estamos buscando eso? ¿O vamos a la casa de los publicanos a tomar cerveza o ni siquiera vamos, porque son pecadores y nosotros somos santos, linaje de Israel, linaje de Abraham? Bueno, vemos que Jesús entra a la casa de los publicanos y de los pecadores. ¿Qué significa esto? Vemos que Leví, el dueño de la casa, lo que está haciendo es, le está dejando entrar a Jesucristo. Entonces, fíjense que esto es lo que vimos, que Jesús entra a su vida y ahora lo hace entrar a su casa. Y esto es lo que debemos hacer. Que Jesucristo habite en nuestra casa. ¿Y qué significa esto? ¿Hablar en lengua? No. ¿Qué significa esto? ¿Cantar y danzar hasta que descienda la presencia? No. Significa estar en Cristo y guardar su palabra. Significa que si soy un adúltero, tengo que dejar de adulterar. Significa que tengo que poner a Cristo, amar más que todas las cosas. Amarás a Dios más que todas las cosas. ¿Qué significa? Si tengo pasiones desordenadas, las tengo que corregir. Entonces, cuando cada vez empezamos a poner nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, es cuando Cristo empieza a habitar en nuestra casa. Es cuando empieza a habitar en nuestra vida, cuando empieza a estar la paz del Evangelio y de Cristo en nuestra casa. Entonces, lo que vemos es que Jesús entra a la casa de un pecador. Y esto es lo que hizo Jesús en nuestra casa y lo que le puedo decir en mi casa. Un pecador y Jesús, cuando yo empecé a corregir mi vida, Jesús empezó a estar en mi casa. ¿Se entiende? El Espíritu Santo empieza a obrar en mi casa. Muchos dicen, no, la presencia del Espíritu Santo, y se creen que es un viento, un remolino, y que hay poder y que hay manifestación y se van los demonios. No, no, significa que acá se respeta la voluntad de Dios. Acá no me vengan con pañuelitos verdes, no me vengan con aborto, no me vengan con igualdad de género, porque acá se respeta la palabra de Dios. Acá se habla de Cristo. Acá se cumplen los mandatos de Dios. Y estoy hablando de una manera de sentido común. Guardamos los mandamientos, obedecemos a Dios, obedecemos su palabra. De esto estamos hablando en nuestra casa, en nuestra vida diaria, fuera de una religión. Porque muchos se cree que Cristo está en mi casa, nos tenemos que arrodillar y llorar horas. Ay, Señor, y que descienda tu gloria, Señor, gloria. Ahí está la presencia de Dios. Y muchos imaginan que eso es la presencia. No sé la presencia de qué será, pero así no funciona. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hace Mateo? Leví, porque este es Mateo. Leví deja entrar a Jesús a su casa. Eso es lo que hicimos nosotros, dejamos entrar a Jesucristo a nuestra casa. Y así como dejamos entrar a Jesucristo a nuestra casa, éramos pecadores. Seguimos teniendo la naturaleza caída, pero no vivimos en el hábito del pecado, esa es la diferencia. Entonces, lo que nos dice es que fue a la casa de él y muchos publicanos y pecadores que eran en torno de Leví, y estaban también a la mesa juntamente con Jesús. ¿Qué significa la mesa? Que ahora la vamos a ver nuevamente, ahora en el siguiente versículo. Vamos a ver un poquito la mesa. A ver, en el tabernáculo de Moisés, vemos que tenemos el atrio, que era en la parte de afuera, donde se hacían los sacrificios, y en el lugar santo y el lugar santísimo eran dos compartimientos. Al lugar santo podía entrar el sacerdote y habían diferentes tipos de instrumentos, de muebles. Por ejemplo, había una mesa que era la mesa de los panes de la proposición, que de ahí podían comer los sacerdotes. Enfrente tenía el candelero de oro con 7 lámparas y después tenía el altar de incienso. ¿Qué es lo que significa? La mesa, que esto es un simbolismo, la mesa representa la comunión. La mesa que había en el tabernáculo era de oro. La comunión, el oro, representa la deidad de Jesucristo. La mesa de oro en el tabernáculo representa a Jesucristo. Y por dentro era de madera de acacia, que la madera de acacia representa la humanidad de Cristo.
Entonces, la mesa significa que Cristo está en la mesa, y acá estamos viendo esa imagen. Cristo en la mesa de Leví. ¿Qué representa la mesa? La mesa era de la mesa de los panes de la proposición. El pan, ¿qué representa el pan? El alimento espiritual, el maná, la palabra de Dios. ¿Se entiende? El alimento que necesitamos espiritual. Entonces, ¿qué es lo que le vino a llevar Jesucristo a Leví? El pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice. Esta gente por primera vez van a tener alimento espiritual. Estaban muertos. Y esto es lo que pasa cuando estamos muertos y escuchamos por primera vez el Evangelio, la palabra, y decimos, wow, qué lindo, qué loco. Y empezamos a encontrar como que hay luz, como que decimos, era por acá, toda mi vida estuve errado. Bueno, ese es el alimento. Y que después estamos desesperados para escuchar una palabra, para leer, para saber de Jesús, nos levantamos pensando en Jesús porque tenemos hambre. Entonces, la mesa que estaba de los panes de la proposición, habían 12 panes. Los 12 panes que estaban sobre la mesa de oro lo podían comer los sacerdotes. Nosotros somos los sacerdotes. Estos 12 panes representaban las 12 tribus. O sea que el pan era para las 12 tribus de Israel. Y también nos habla de los 12 apóstoles, que los 12 apóstoles representan a la iglesia de Cristo y todos nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? La mesa representa comunión. Yo si a un ser querido o alguien lo invito a mi casa, lo invito a comer y venimos a la mesa. Es el lugar de comunión donde hablamos, donde comemos, donde charlamos, donde estamos cómodos. Eso significa. Entonces, Jesús lo que viene a traer a la casa de Leví es la comunión con su casa, la comunión con su familia, la paz, el alimento le viene a traer a estos hombres. ¿Se entiende? Entonces lo que vemos es que Jesús y sus discípulos estaban ahí, porque muchos les habían seguido. ¿Qué significa? Ahora la casa de Leví cambió. Ahora está Jesús en su casa. Y ahora hay discípulos, hombres de Dios, hombres que aman a Dios, hombres que tienen el mismo lenguaje que va a empezar a tener Leví. Entonces nosotros cuando llegamos a Cristo, estamos llenos de pecadores, estamos llenos de publicanos, estamos llenos de pecado, todas nuestras amistades están contaminadas. Pero cuando viene Cristo a mi casa, a mi vida, en la comunión, yo voy a empezar a caminar con discípulos, por una cuestión de lenguaje, por una cuestión de que voy a tener el mismo sentido común que ellos, y ya no voy a tener nada que ver con los publicanos. Ya no voy a tener nada en común, ¿se entiende? Entonces acá ya estamos viendo que la casa de Leví ya hay un cambio. ¿Qué pasa con todo esto? Estamos viendo un momento hermoso. Estamos viendo un momento donde el Señor a Leví lo llaman, están en la casa, están comiendo, y Jesús me imagino que no está hablando ni de fútbol, Jesús me imagino que no está callado y sentado, no. Jesús donde estaba, todos se quedan en silencio y Jesús hablaba. Entonces, vemos que todo esto se rompe, este clima en el versículo 16, y nos dice, y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían ahí? Fíjense, los escribas y los fariseos, ¿qué hacían ahí? A ver, recuerden que está sirviendo en Capernaum. Los escribas y los fariseos estaban en el sur, en Jerusalén, o era donde se habitaban y donde se reunían. Pero acá estamos viendo cómo están yendo a espiarlo a Jesús y a ver. Y es eso lo que hacen los religiosos. Y hasta no me extraña si hay gente que entra para ver qué es lo que está haciendo. Y mucha gente también incluso entra para ver si decís alguna blasfemia, una herejía o algo que está mal, y después te lo remarcan y te lo dicen, y incluso hasta si tenés te falta un acento o una falta de ortografía y te lo van a remarcar. Ahí los tienen a los escribas y a los fariseos. Por eso, ojo con ese espíritu. Porque tenemos la bendición y la gratitud de que Dios nos está dando sana doctrina, que es a través de las escrituras y nos está dando un entendimiento. Pero esto nos puede ensoberbecer y creer que tenemos la verdad absoluta y de creer de que tengo la autoridad de despreciar a todo el mundo y que yo, como yo tengo la verdad, ojo con eso, porque nos volvemos como estos fariseos. Irma Martínez, Jessie Navarro, ¿cómo estás, hermano? Bendiciones.
Bendiciones, muy bueno. Qué lindo verte. Jessie Navarro nuevamente. Irma Martínez también. Silvia Rojas. Bueno, ¿qué sucede con esto? Aparecen los fariseos. Fíjense que Jesús está sirviendo en su contexto social, donde Dios les está demandando que sirva. Fíjense que nosotros no servimos en el contexto donde estamos viviendo, que esto es lo que tenemos que solucionar ya con urgencia y empezar este proceso de ordenar esto. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está en otra parte. Estamos pensando en el ministerio y en la iglesia y en cosas religiosas, porque somos religiosos por excelencia, pero no tenemos solucionado las áreas de nuestra vida. Entonces, los escribas y los fariseos no estaban sirviendo en el contexto en el que les tocó vivir. ¿Por qué? Porque están metidos en la vida de Jesús y eso impide. Y además están metidos en la vida de Jesús no para aprender y para nutrirse, sino ellos para enseñarle a Jesús. Ellos para que tropiece Jesús. ¿Se entiende? Entonces, el que no sirve es un estorbo. ¿Y estos hombres qué son? Estorbo. Esta clase de personas hay, los estorbos y los hombres que sirven. Entonces nos dice que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. Acá vemos el típico el prejuicioso. ¿Qué hace comiendo con pecadores? Por eso fíjense que el legalista es una persona que empieza a censurar todo. El legalista prohíbe todo. El legalista todo está mal. Está bien, por ahí vemos que en la Biblia nos dice no, no, no y no y no, pero estas personas solamente están viendo el no. Entonces acá vemos que lo vieron comiendo con los publicanos y los pecadores y dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Esto es lo que, este prejuicio que hay de que cómo Jesús va a estar comiendo con publicanos y pecadores. Y muchas veces somos así, de ver a las personas con esa discriminación, vemos a las personas como pecadores, entonces no servimos a nadie. Estos hombres tendrían que estar sirviendo ahí. Estos hombres tendrían que estar haciendo lo que está haciendo Jesús. Pero no, estos son los que te dicen que no. Y esto lo vemos en el sistema religioso. A más no poder. No sirven, pero eso sí, te juzgan y te prohíben. En una iglesia en la que iba René acá, yo tenía un estudio bíblico que ya venía haciendo estudios yo antes de ir a las iglesias, y me habían dicho que los estudios que haga, el pastor, supuestamente el pastor, me dijo que haga 1 hora de estudio, más no. Yo, ¿pero con qué necesidad? Salgo a las 6 de trabajar, a las 7 llegaba al lugar, la gente venía de todas partes, hacía el esfuerzo, lo imposible, y yo le iba a decir, no, listo, ya está, 1 hora, nada más. Está mal de la cabeza ese tipo, un hijo de Satanás, porque es un estorbo, porque te estorban, te ponen límites, te dicen hasta acá llegaste. Entonces acá estamos viendo ese espíritu. Ese espíritu los vamos a ver en todas partes, que te ponen un techo, que nunca vas a llegar a nada con esa clase de gente. Por eso huyan de ese tipo de personas. Y de este tipo de personas también. Estos que critican y que juzgan. Entonces nos dice en el versículo número 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Acá estamos viendo que una de las pocas enseñanzas que vemos en Marcos, o que si bien habla Jesucristo, pero vemos que no son muy extensas las enseñanzas, porque es más obra. Estamos viendo que Jesús hace. Viene, habla con Leví, va a la casa, come. Entonces, todo acción. Estamos todo. Por eso Marcos ve el servicio de Jesús, que es lo que estamos viendo. El servicio, cómo Jesús está sirviendo. Entonces, la enseñanza que le está dando, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, acá está hablando del médico, sino que los enfermos tienen necesidad del médico. Bueno, acá está tirando a la basura esta herejía que andan haciendo el sistema religioso de que si estás enfermo no vayas al médico, que Dios te tiene que sanar, y si vas al médico es porque no tenés fe. Eso es totalmente falso.
Hola Eva Ovado, qué lindo verte. Ahí la hermana de Gudelia Hardy, gracias por estar ahí, Eva. Siempre te veo presente en los estudios, fuera de horario, pero veo que siempre estás. Así que bueno, gracias por estar ahí, Eva. Me alegra mucho tenerte en el grupo. ¿Qué vemos? Es falso si uno dice no vayas al médico. Es más, en Argentina hay un chamán que se llama Anacondia, hermano David Silva Donoso, espectacular, ahí lo veo presente. Este chamán argentino que se llama Anacondia dice, hoy vamos a hacer un acto de fe. Agarren sus anteojos, dice. Y agarran los anteojos. Rómpanlo, todos los que no ven. Rómpanlo y la gente, pero no, son los únicos que tengo, salen caros. No, rómpanlo, porque si no lo rompen es porque no tiene fe, dice, y todo con voz de guapo. Entonces la gente rompe los anteojos. Ahora Dios le va a dar vista nueva. Y lo más triste es que el tipo usa anteojo. Hijo de Satanás. Yo digo, pero ¿a qué nivel de retraso llegamos? Es para ahorcarlo. No sé, a veces le sale la carne a uno. Pero vemos el tipo de engaño que hay. Por eso, no le crean cuando les digan, no vayas al médico. No, 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 no. Eso es una herejía. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que los enfermos necesitan de médico. Y Jesús no está diciendo en este momento, no está diciendo, no, los médicos ya a partir de hoy se quedan sin trabajo porque en mi nombre van a sanar enfermos. Entonces, ¿para qué van a existir los médicos? Hermanitos, no estudian más medicina, no estudian enfermería, los traumatólogos se van a quedar sin trabajo, el alergista, el oftalmólogo, todos, los cirujanos, todos se quedaron sin trabajo, muchachos, porque yo vine y los voy a dejar sin trabajo a todos. Jamás dice eso. Jamás vemos una promesa de que te va a sanar físicamente. El utilizar Isaías 53 diciendo, por su llaga fuimos curados, ahí está, nos podemos sanar ahora por Cristo. No, Jesucristo no murió para que no vayas al médico. ¿Por qué? Porque Isaías 53 está hablando del pecado. Desde el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 53 está hablando de Cristo, sí, del sacrificio. Pero está diciendo por los pecados, por las rebeliones, por las transgresiones. Siempre del pecado está hablando. Entonces dice, por su llaga fuimos curados. ¿De qué fuimos curados? Del pecado, de la infección del pecado. ¿Se entiende? No es que te esté diciendo ahora no te vas a enfermar más. Bueno, Jesucristo lo vuelve a afirmar. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bueno, en simples palabras, lo que está diciendo es que Jesús vino a buscar pecadores. Jesús vino a buscar pecadores. Entonces, ¿qué significa esto? Una vez un amigo mío, muy sincero, pero me decía, lo que me decía un amigo era, no, yo estoy mal y que esto que lo otro, yo soy un enemigo de Dios, Dios a mí no me quiere ni ver y que qué sé yo y que esto que lo otro. Si podés orar por mí, capaz que le caes mejor, dice, pero hablale por mí. Y yo, pero ¿por qué no orás vos? Le digo, ¿y por qué no? No, yo no soy, yo soy un pecador, me decía, no, ¿qué me voy a acercar a Dios? Me decía. Yo, bueno, pero eso es lo lindo, para eso fue lo que vino el Señor Jesucristo, para los pecadores. Por eso acá está diciendo que el médico es para los enfermos, no para los sanos. Entonces, los que se creen sanos, estamos viendo que son estas personas que se creen que no tienen pecado. Como Absalón, por ejemplo. Fíjense que Absalón decía, si hay pecado en mí, mátenme. Buenísimo, Absalón. En vano murió el Señor Jesucristo, no tiene efecto en tu vida. Y estos hombres también. Y así vemos. Les preguntaban a los fariseos, nunca hemos sido esclavos. El tema es que no es que nunca fueron esclavos o nunca tuvieron pecado. El tema es que viven en una ignorancia abismal, que no conocen su realidad. Y así vemos el sistema religioso. Muchos cristianos que se están yendo al infierno y no tienen ni siquiera el discernimiento de entender que se están yendo al infierno. Hay tantas personas pecadoras que no tienen ni siquiera el discernimiento de saber en qué están pecando. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de eso? Que no conocen los 10 mandamientos. Entonces, si no conocen los 10 mandamientos, ¿qué van a saber que están pecando? Bueno, Jesús lo que está diciendo es que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿Qué es lo que estamos viendo? Jesucristo está hablando de que vino por pecadores. Todo esto son enseñanzas espectaculares, pero dentro de toda esta enseñanza, fíjense que es solamente un versículo acá, pero después estamos viendo toda acción.
Jesús, y seguramente acá ya, porque nos dice que había pasado por lo de Leví, ahora viene a la casa. Fíjense que es constante el trabajo de Jesús, el esfuerzo y el servicio de Jesús. Y a todo esto es un gran desgaste psicológico, físico, mental, espiritual. ¿O por qué se creen que lo vemos a Jesucristo levantándose de mañana pidiéndole fuerza y pidiéndole dirección al Padre? Para poder llevar esta vida. Pero muchas veces no podemos llevar ningún asunto, no podemos caminar correcto porque no oramos, porque no buscamos al Padre, porque no buscamos dirección. Entonces estamos caminando a ciegas y cuando estás caminando a ciegas, sin la voluntad de Dios, estás inseguro. No tenés convicción, tenés dudas y todo lo haces a media. Y esos son los cristianos que están estancados. Le ponemos el título que quieran, ciego, paralítico, cojo, lo que quieran, mudo. Bueno, ahora, Graves Gigi, bendiciones hermana ahí desde Kansas, qué lindo verte. Ahora va a tratar un tema, ¿por qué? Porque todo esto está haciendo Jesús mientras está caminando, mientras está en la casa de Leví. Ahora fíjense que en el versículo 18 nos dice que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. ¿Qué vemos acá? La situación nos habla de que estaban ayunando los discípulos de Juan, que estaban con Jesús, y los fariseos. Y acá va a tratar el tema del ayuno. Y acá es donde decimos, bueno, el ayuno, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a tratar de entender un poquito qué significa esto. Fíjense, en el versículo 18, nos dice que ayunaban. Y vinieron y dijeron, fíjense, claro, ellos ayunaban, ya tenían el cielo ganado. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos habían ayunado. ¿Y saben cuántas personas conozco que se jactan de que ayunan? No, la verdad que yo ayuno tanto que... o gente que se jactan de que oran. Pero si orás, hacelo en secreto y punto. No, no, porque la verdad que no paraba de orar. En un momento me puse a orar y me tomó el espíritu y cuando me di cuenta pasaron 24 horas. Buenísimo. Gigi Ávila no ayunó 41 días, según él, le ganó a Jesús. Gloria al hombre este Gigi Ávila. Bueno, lo único que estamos viendo es carne. Lo único que estamos viendo son personas que están manipulando la religión para tener honores. Fíjense lo que sucede. Andrea Viviana Rodríguez, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Saludos desde Argentina. Fíjense que estos hombres que habían ayunado, obviamente que si yo ayuno, soy más espiritual que ustedes, ¿sabes? Claro, porque hace un día que no como. Entonces, fíjense qué fácil que es para ser espiritual. Bueno, estos hombres muy espirituales, porque ayunaron, dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan? ¿Por qué ayunamos? Y tus discípulos no ayunan. Acá le están diciendo a los de Jesús. ¿Por qué no están ayunando? Le está preguntando. Esta es la pregunta. ¿Por qué no son tan espirituales como nosotros? Versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos su esposo? Decimos, ¿qué pasa acá? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Decimos, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Bueno, lo que estamos viendo es que para esto hay que entender para qué es el ayuno. Y acá estamos viendo que estos hombres hacían el ayuno. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice la ley. Porque recuerden que el Señor Jesucristo viene en un contexto de fariseo y de tradiciones humanas. Donde fíjense que por ejemplo, hoy van a cualquier iglesia y le preguntamos, ¿para qué es el ayuno? Y una iglesia te va a decir para que tengas poder. Otra iglesia te va a decir para que Dios te cumpla los caprichos. Otro te va a decir para que hables en lenguas. Otro te va a decir, entonces, te vas a encontrar con tantas cosas y no puede ser que diga tantas cosas la Biblia. Pero ahí estamos viendo que entramos en la tradición de los hombres. Por eso nosotros tenemos que ir a las escrituras y ver qué significan. Entonces, para eso tenemos que ir a Levítico capítulo 16, versículo 29. Levítico capítulo 10, Levítico 16, versículo 29.
Fíjense qué es lo que nos dice en el versículo 29 de Levítico 16. Acá estamos hablando de ley, ¿eh? Esto eran los mandatos, estamos en el día de la expiación y todo lo que eran las leyes, la ley ceremonial. Acá nos dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, estatuto, mandato. Y nos dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, fíjense que está dando un mes específico, está dando a los 10 días del mes, está dando la fecha exacta, afligiréis vuestras almas. Acá está hablando, va a empezar a hablar del ayuno. Y ninguna obra haréis. Acá está dando el principio del ayuno. Aflicción, aflicción de espíritu, buscar a Dios de una manera desesperada. Quiero estar en la soledad, quiero encontrarme con Dios. Entonces está diciendo, afligiréis vuestras almas. El objetivo es acercarme a Dios. Ninguna obra haréis. ¿Qué significa? Yo no puedo hacer un ayuno y estar en el cine. No, yo no como palomitas de maíz porque estoy de ayuno y mientras estoy mirando Harry Potter. No, porque no, sería una cosa ilógica. Entonces, lo que está diciendo, no hagas ninguna obra, está hablando de que te dediques a Dios ese momento donde vas a ayunar, ¿se entiende? Entonces, acá estamos viendo el principio del verdadero ayuno, y con la Biblia y con la ley levítica. Entonces, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Bueno, este era el mandato para el pueblo específico de Israel. Versículo número 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo número 31. Días de reposo es para vosotros. Afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Entonces, acá estamos viendo que en esto nos habla de lo que es el ayuno. El ayuno nos está hablando de la aflicción de espíritu, nos está hablando de no hacer ninguna obra. Entonces, volvemos y vamos a ver algo. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo de que el ayuno se hacía una vez al año. ¿Se entiende? Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar ahora? Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Y vamos a ver con qué se encuentra Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 14. Y fíjense qué es lo que nos dice. Entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Esto es lo que le quería decir. La palabra que no está en la de Marcos. Está diciendo lo mismo, pero acá está diciendo que los fariseos y los discípulos de Juan ayunan muchas veces. ¿Y qué nos dice la ley? Una vez al año. Entonces estamos viendo que acá ya se están instalando las tradiciones de los hombres. Entonces vienen con toda la autoridad farisea. ¿Por qué no están ayunando? Nosotros ayunamos 800 veces. Y Jesús le está diciendo, pero muchacho, no hay que ayunar todos los días. ¿Se entiende? Esto tenía que ver con una ley ceremonial, con algo que era para el sacrificio y el día de la expiación y todo. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos ayunaban muchos y le están recriminando de que ellos no hacen como ellos lo dicen. Es más, vayan al sistema religioso y van a ver cómo los que hablan en lenguas hostigan a los que no hablan en lengua. ¿Por qué no son santos como nosotros, que yo hablo en lengua? ¿Se entiende? Entonces ahí estamos viendo la carga religiosa. Pero a todo esto tenemos que entender un poco qué significa el verdadero ayuno, porque algunos por ahí están haciendo ayuno y lo único que están haciendo es dieta. Vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 6. 58, 6. Fíjense lo que dicen. Sí, Gigi Ávila fumó marihuana como mínimo. Bueno, en el versículo 6 de Isaías capítulo 58 vamos a entender un poquito el principio de para qué queremos ayunar. Entonces nos dice, o cuáles son los principios, nos dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No es mejor el ayuno
de desatar ligaduras de impiedad? Acá estamos viendo que estos hombres eran impíos, pero eso sí, qué bonito que ayunaban. Entonces, lo que debemos entender es que nosotros tenemos que cuando ayunamos, nos habla de desatar ligaduras de impiedad. Y acá no estoy hablando diciendo, bueno, vamos a romper que el ayuno y la oración, sí, el ayuno y la oración nos está hablando de esta situación. No es que solamente hago ayuno de no comer y echo demonios. No funciona así. Acá está hablando de el verdadero ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Estamos hablando de mis actos impíos, inicuos. Entonces, la impiedad que yo tengo, mis pecados, que el ayuno sea para enfocarme cara a cara con mi pecado. Esa es la idea. Estar cara a cara con Dios, buscar a Dios afligido y que con mi situación pecaminosa solucionar, desatar esas ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión. Nosotros venimos, por eso venimos a Cristo afligidos, oprimidos, cargados. ¿Se entiende? Por eso el Señor dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Bueno, el ayuno es un medio no del no comer. El no comer es algo que se suma a todo esto. ¿Se entiende? Entonces está diciendo de soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Está diciendo, este es el verdadero ayuno. Entonces, dejar libre a los quebrantados. Por eso nos está hablando de llegar quebrantados, y así como cuando vemos a Ana, la mamá de Samuel, llorando, quebrantada, en oración, y cómo se fue liberada esa mujer después de esa oración. ¿No nos estará hablando un poquito de esto, el verdadero ayuno? Versículo número 7. No es que partas tu pan con el hambriento. Acá está hablando obras de piedad. Compartir el pan con el hambriento, está hablando de generosidad, está hablando de misericordia. Todo esto empieza a implicar el verdadero ayuno que estos fariseos no lo estaban haciendo. Estos hombres estaban como Gille Ávila, 41 días que no como. Claro, el tipo no comía nada más, no sé cuántos días habrá llegado. Imagínense que si dijo 41 días, habrá estado 3, 4 días. ¿Qué mucho le podemos creer a un hombre tan carnal? A un hombre tan esotérico, un hombre tan fantasioso. ¿Cuántos días puede estar sin comer? Los días que pueda estar, pero no es nada lo que es el verdadero ayuno. Por eso nos dice, no es que partas tu pan con el hambriento, esto implica el verdadero ayuno. Y nos dice, y a los pobres errantes, albergues en casa. Entonces, todos ayunan, todos pasan hambre, pero ninguno hace esto. ¿Se entiende? Cuando está hablando de darle albergue, no es que vamos a llenar la casa de vagabundos y esas cosas. Está hablando de tener la misericordia, de la contención, de que vengan a casa la palabra, la Biblia. ¿Se entiende? Todo eso está hablando de lo que es misericordia. Entonces, que cuando veas al desnudo lo cubras, pero no, yo todas esas cosas no quiero saber nada, yo solamente no como. Yo solamente hace 3 días que no como, hace 3 días que, nada. Y ahí estoy firme, estoy mareado. Pero de esto nada. Entonces, el verdadero implica todo esto. Nos habla de desatar ligaduras de impiedad, de mortificar el pecado, de soltar las cargas de opresión, de ir a Cristo, de llorar, de descargarnos, de librar el quebranto, de romper el yugo, nos está hablando, de partir el pan con el hambriento, de que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. ¿Qué es lo que está hablando? Al necesitado. Misericordia. Y ahí es donde vemos, misericordia quiero y no sacrificios. Y no escondas, nos dice, y no te escondas de tu hermano. Entonces, fíjense todo lo que implica el verdadero ayuno. Entonces, con esto, mínimamente, que son los principios de cómo ayunar, y lo que vemos que estaban haciendo los fariseos, ayunaban muchas veces. Fíjense qué es lo que vemos. Volvemos. Vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16. En esto, bueno, vamos a ver un poquito de Biblia para Mateo, capítulo 6, versículo 16. Y vamos a ver en qué situación se encuentran estos fariseos que le están diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 16, nos dice, cuando ayunéis, acá mismas palabras del Señor Jesucristo,
No seáis austeros, está diciendo, ¿qué significa esto? Austeros significa mostrarse afligido. Mostrarse, "Oh, acá estoy, tengo 3 días que no ayuno. Ay, ¿quién me habla?" Y gente así. Entonces, cuando ayunéis, no seáis austeros, está diciendo en Mateo capítulo 6, versículo 16. Como los hipócritas. Fíjense cómo lo está señalando, como los hipócritas. Entonces, lo que está diciendo es que estos fariseos venían y le decían, ay, acá estoy ayunando hace 3 días. Ay, acá estoy adorando al Señor. ¿Quién te preguntó? Es como esos que andan haciendo caridad y se sacan fotos, se sacan selfies, todo para que ser vistos. Entonces acá está diciendo que no lo hagan así. Entonces está diciendo no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos hombres? Cuando nos dicen que demudan, significa varían, que disfrazan su cara, ponen cara de santos, ponen cara de piadosos, ponen cara de iluminados y así. Entonces, esto es lo que hacían con el ayuno. De una ley lo pasaban a hacer todos los días, cuando querían, pero para jactarse que estaban haciendo algo, pero no había ninguna obra de piedad, no vestían al desnudo, no hacían nada de lo que dice el verdadero ayuno. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo que estos hombres, no dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero lo que dice, versículo número 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Vas a ayunar, Juanito? Bueno, unge tu cabeza, nos está diciendo, peinate, ponete gel, ponete bonito, lava tu rostro, lavate la cara, no pongas cara de tonto. 3 días que no ayuno, que no como y acá estoy así. No, no hagas eso. No seas hipócrita. Esto es lo que te está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, si vas a ayunar, ayuná en la intimidad. Y si no se entera nadie, mejor. Porque no tenés por qué andar contando tu intimidad con Dios. ¿Se entiende? Y hay gente que no, que le encanta contar las intimidades. Pero bueno, acá estamos viendo que le está diciendo, peinate, lavate la cara y deja de vender humo. Así se dice en Argentina, vender humo cuando quieren mostrar algo que no es. Entonces acá estamos viendo cómo el Señor toma el ayuno, el verdadero ayuno. Entonces, ahora con este concepto de lo que es la ley, que se ayunaba una sola vez, que los fariseos y estos discípulos ayunaban muchas veces, pero para hacerse ver, que ponían cara así de medio desmayado para ser más santo, y así cuestionan, ¿por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Nosotros que somos santos, mirá, ni la cara me lavo, mirá qué santo que soy. Bueno, así se presentaban a Jesús. Entonces, lo vuelvo a leer. Versículo número 18. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, así de una manera hipócrita, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. Entonces le vienen a reclamar a Jesús por qué no ayunan los discípulos que estaban con él. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Acá nos está diciendo, porque vimos que el concepto del ayuno es estar en la aflicción, es estar desesperado buscando a Dios. Y en ese contexto, obras, misericordia, misericordia quiero, vamos, fruto, fruto, ¿dónde hay? Pero lo que está diciendo es que todo lo contrario es que nos dice que los que están en boda no pueden ayunar cuando está el esposo. ¿Por qué? Porque una boda nos habla de una fiesta. Porque el esposo nos habla de que, ¿cómo voy a estar ayunando si estamos en un momento de fiesta? Esto es lo que sería en una boda, en un casamiento. Entonces, yo no voy a ir a un casamiento en ayuno. Una cuestión de lógica. Me voy a ayunar un día antes, unos días antes, pero no voy a ayunar el día de fiesta. Porque voy a querer tomar, voy a querer comer, voy a estar contento con el esposo. Entonces, esto es lo que nos está diciendo en cuanto a lo terrenal de lo que es la fiesta. Ahora, en lo espiritual, lo que está diciendo es que estos discípulos estaban con el esposo. Jesucristo es el esposo. Y estaba con su iglesia, que la iglesia es la novia, que son estos discípulos. Entonces estaban de fiesta. Entonces, ¿qué significa esto?
que el ayuno es para acercarse a Dios. Y estos hombres estaban cerca de Dios. ¿Hacía falta ayunar? No, porque estaban cerca de Dios. Esto es lo que nos está enseñando. Entonces, es muy amplio esto. Entonces, por eso Jesús le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, ¿qué tienen consigo al esposo? No pueden ayunar. Lo que está diciendo que ellos que están con Jesús no pueden ayunar, porque ya lo tienen ahí, están con Él. No hace falta ayunar, porque el ayunar nos hace que estar cerca de Dios, buscarlo, estar afligido, estar quebrantado, Eso nos habla del ayuno. Y no de estar sin comer solamente. Estos hombres estaban sin comer. Gille Ávila estuvo sin comer, si es que estuvo. Porque para contar fábulas cualquiera hace. Yo también le digo, ¿saben qué, muchachos? Yo tuve 80 días sin comer. Sí, se los puedo decir. ¿Qué evidencias hay? ¿Dónde hay algo que puedo mostrar eso? No se puede. O si les digo que antes de venir al estudio estuve hablando con el arcángel Miguel. ¿Y qué evidencias hay? No hay nada. Fábulas, no les hagan caso. Entonces Jesús lo que está diciendo es que estos hombres estaban cerca de Dios, porque estaban con Dios, estaban con Jesús. Versículo número 20, y acá es lo que les dice. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Qué es lo que le está diciendo? Van a venir días donde Jesús va a morir. Y esto es lo que le está diciendo a la iglesia. Y este es el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Por eso nos dice que, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Por qué van a ayunar? Porque no tienen al esposo, porque no tienen a Jesucristo, porque se ha ido. Entonces acá lo que le está preguntando en lo terrenal. Entonces nosotros ayunamos para estar cerca de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando no esté el esposo, cuando el esposo les sea quitado, nos dice que aquellos días ayunarán. ¿Por qué van a ayunar cuando Jesús no esté? Por el anhelo del retorno. Esta es la necesidad del ayuno. Señor, te necesito. Necesito que estés conmigo, necesito tu venida, necesito que vuelvas. Esa es la necesidad, eso es el ayuno, para eso ayunamos. Para eso dejamos todo de lado, apagamos el celular, para eso estamos en comunión con Dios en nuestra intimidad, para acercarnos a Él. Ese es el objetivo del ayuno. No es solamente no comer, eso lo hacen, a ver, las modelos lo hacen todos los días el ayuno, no comen nada. Una hoja de lechuga cada 5 meses comerán. Pero eso no significa ser espiritual. Entonces, acá estamos viendo que hay un anhelo por el retorno del rey. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo el deseo de verlo de nuevo a Jesús. Por eso es el ayuno, el deseo, el anhelo. ¿No tenemos anhelo de estar cerca de Cristo? ¿No llega un momento donde decimos, me estoy enfriando, me estoy volviendo carnalote, estoy mirando muchas horas en Netflix, el pecado este cada vez se hace más grande, no lo puedo dejar, tengo pensamientos que ya, la palabra, ¿qué pasa? Nos estamos alejando de Dios. Bueno, vamos a ayunar. ¿Qué significa? Un día, 6 horas, lo que sea, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el esposo se ha ido, porque anhelamos estar con él. Por eso está diciendo que vendrán días que cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Esto es para nosotros. Ayunamos porque necesitamos la cercanía con el esposo. Entonces, ¿por qué ayunamos? Ayunamos por tristeza. Ayunamos por la tristeza del pecado. A veces que ayunamos, este pecado me está volviendo loco, no lo puedo dominar, siempre caigo y yo soy un cabeza dura y vamos a ayunar. Vamos a acercarnos más a Dios. Vamos a afligirnos, que este pecado me está dominando, que me está queriendo meter en mi vida, que está apoderándose de todo en mi vida, el pecado. Entonces, esa es la aflicción, esa es la tristeza. Y también el mundo. El mundo nos aflige, nos tira abajo. Entonces, la opresión del mundo nos lleva a querer buscar más a Dios. Y estos son uno de los medios para poder estar en comunión y acercarnos a Dios. Pero el ayuno solamente es no comer para no darle un lugar a la carne. Cuando una persona empieza a ayunar, empieza a dominar la carne. Yo una vez hice, no me quiero poner de ejemplo, porque insisto, no soy ejemplo de nada. Pero les cuento algo. Una vez yo hice un ayuno de legumbres solamente. Y me gustan las legumbres. Me había hecho como unas sopas de legumbre, muy, muy rico todo.
Y yo comía y digo, wow, qué bueno, me encanta, qué rico, digo, porque me gustaba todas las legumbres, digo, qué bueno, pero así puedo estar 40 años y cualquiera puede comer así. Yo digo, ¿por qué? Porque me agarraba hambre y comía las legumbres y me quedaba lleno, quedaba satisfecho. Entonces yo digo, pero así puedo hacer 40 días, le gano a Gille Ávila entonces. Pero ¿cuál era el tema? Un día, bueno, como legumbre, ay, qué bonito, qué espiritual que soy, estaba un fariseo, hasta ni la cara me lavaba, así que imagínense. Bueno, comía un día. 2 días comía otra vez, bueno, las legumbres, uy, qué rico, hasta me hace fuerte, fortaleza, bueno, buenísimo. Al cuarto día, mi carne me pedía Coca-Cola, mi carne me pedía papa frita, me pedía hamburguesa, me pedía asado, me pedía grasa. A donde iba a trabajar escuchaba el ruido de las hamburguesas que se estaban... Así estaba. Entonces, ¿qué significa el ayuno? El ayuno significa dominar la carne. Es como decir, si yo tengo dominio propio, decir, bueno, este día voy a ayunar. Basta que digas eso para que te agarre hambre todo el día, porque es algo espiritual. Estoy hablando un poco, insisto, yo estoy en contra de los testimonios personales, todo, pero estoy hablando un poquito mi experiencia, cómo he aplicado estas cosas y cómo me ha reaccionado en mí esto. Empezaba a ayunar y cuando andaba por la calle, escuchaba automáticamente, veía el pollo dando vueltas, pensaba en la comida, es como... Y muchas veces decía, bueno, mi ayuno duró 1 hora, porque ya estaba comiendo una hamburguesa así el gordo. Pero ¿qué es lo que pasa? Después oraba y hasta con culpa, Señor, este ayuno fue un desastre, digo, lo quiero hacer bien, te pido, pero ayúdame que la próxima va a ser mejor. Bueno, la próxima hicimos un poquito más, 1 horita más. Pero todo esto en el contexto de palabra, de soledad, apagar la tele, Biblia, estar conectado con Dios, meditando en la palabra, orando. Para eso es. Pero con el correr del tiempo, cuando uno va ayunando, empieza a dominar la carne o empieza a dominar el cuerpo. Haced cuenta que sí, bueno, yo voy a ayunar hasta las 10 de la noche, faltan 5 horas. Y las tripas te están haciendo ruido y te querés comer un asado. Y decís, cuerpo, te quedás quieto. Dominio propio, yo te domino a vos y esperá hasta que se termine el ayuno. Entonces empezamos a dominar la carne, empezamos a dominar el hambre también. Entonces, todo esto influye un dominio propio, porque tenemos que tener un dominio de nuestra mente, un dominio de nuestra carne también. Entonces, si tenemos la costumbre de ayunar y tener el dominio propio de la carne, decir, no, no comes, no, hasta tal hora, y que el cuerpo te obedezca, en el momento que te venga el sexo ilícito, le vas a decir, cuerpo, te quedás quieto. Carne, no podés mirar eso, no vas a comer ahí. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que, sí, cada uno, insisto, es algo íntimo con Dios, esto es algo que... Lou Martínez se ríe de que me rugían las tripas. Bueno, eso pasa cuando no comemos. Igual ahora hace tiempo que no estoy ayunando, les soy sincero que no me vendría nada mal ayunar y esas, pero es algo íntimo. Si ayuno o no ayuno, es algo mío con Dios, mi necesidad. No es ni para ponerme como espiritual delante de ustedes, ni para ponerme como que no ayuno. No, 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 es solamente una intimidad con Dios. Yo necesito, yo tengo que anhelar a Cristo. Entonces, lo que estamos viendo es que les dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Entonces, acá estamos viendo que sin el esposo, estamos esperando su segunda venida, sin el esposo, sin Cristo, que nosotros somos la iglesia, somos la novia, estamos con tristeza, estamos afligidos, estamos oprimidos, guerra con Satanás, guerra con el mundo, guerra con todo, entonces necesitamos, entonces el ayuno es un medio solamente para estar en comunión con Dios y no un método religioso para tener superpoderes, como se creían estos hombres. Versículo número 21. Nadie pone remiendo de paños nuevos en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Bueno, acá está hablando de un paño nuevo y también nos está hablando de los odres, porque también va a decir, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué significa esto? Leo Carvalero, bendiciones hermano ahí de Perú, gracias por estar ahí.
Acá nos está hablando del odre nuevo o nos está hablando de este remiendo nuevo y del viejo. ¿Qué significa esto? Bueno, acá nos está hablando, nos da un pantallazo de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que es el judaizante, de lo que es cuando nos está hablando de el vestido viejo, nos está hablando del Antiguo Testamento, nos está hablando del judaísmo, de la religión, no del Antiguo Testamento en sí, porque estamos hablando casi de lo mismo, una unidad bíblica. No digo como algunos que enseñan Antiguo Testamento malo, Nuevo Testamento bueno. No, es la misma Biblia. Pero lo que estamos viendo es el judaísmo religioso, el judaísmo legalista, el judaísmo que están brindando estos hombres, que ayunamos porque sí. Eso está hablando. Que Jesucristo viene a traer algo nuevo, el vino nuevo. Entonces, por eso acá está hablando acerca de que no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. ¿Se entiende? Por eso nos está diciendo que el vino nuevo se pone en odres nuevos. Bueno, pero nos está hablando acerca de esto, como lo que es la religión, y nosotros también. La religión y todo, no se puede mezclar el judaísmo, la religión, las sectas, todo lo que es el paganismo religioso, con el vino nuevo, que es el verdadero evangelio. Bueno, entonces acá estamos viendo, vamos a llegar por lo menos hasta el capítulo número 3, que vemos ahora cómo continúa esto. Entonces vemos que Jesús acá está enseñando mucho, les está enseñando acerca del ayuno, les está diciendo que a estos hombres no les es necesario porque están cerca de Cristo. Entonces, esto es lo que nos dice a nosotros. Nosotros podemos estar cerca de Cristo y utilizar todos los medios de gracia. Entonces, no es solamente, es más, cuando vemos que un género de demonios se va con ayuno y oración. Bueno, todos los demonios se van con oración, pero vemos que en un contexto de palabra, nunca se va solamente no oro y echo el demonio. No funciona eso. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo los que están cerca de Dios son los que no hace falta ayunar, le está diciendo porque Jesús estaba ahí mismo. Continúa, vemos que el servicio de Jesucristo continúa. Versículo número 25. Acá vemos que los discípulos recogen espigas en el día del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo muchas tradiciones de los hombres. Y vamos a ver que por momentos se ponen muy directos con las falsas enseñanzas y religiones y la apostasía. Versículo número 23. Aconteció que al pasar, él por unos sembrados, un día de reposo, fíjense, día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Bueno, acá vemos que están pasando por un sembrado y en el día de reposo, y ellos eran totalmente legalistas de que no podían hacer nada. A ver, el principio del día de reposo hablaba acerca de cesar de actividades. ¿Qué significa cesar de actividades? Significa que si trabajaban 6 días a la semana, tenían que cesar las actividades de trabajo. Pero no significa que no tenían que hacer nada. ¿Por qué? Porque a los animales sí le decían, tu buey descansará. Pero al hombre no le dice descansará. ¿Se entiende? A ver, ¿qué significa esto? José Duenas, bendiciones hermanos ahí de Texas, Estados Unidos. A ver, ¿qué significa esto? El día de reposo era el 7º día y ese día tenían que cesar de trabajar. ¿Para qué? Para dedicárselo al Señor. Entonces, en ese proceso del día era cesar la actividad de trabajar y dedicarse a servir a Dios. Pero acá se va a mezclar algo. ¿Por qué? Porque la ley de ellos estaba la ley y ellos detrás de esa ley ponían 800.000 mandatos más. Lo que era una maldición ser un judío en esa época, porque tenías que cumplir con tantas leyes, con tantas cosas que eran mandamientos de hombres. Pero la palabra decía cesar de actividades de trabajo. Entonces, ¿ahora con qué nos encontramos? En el día de reposo. Y los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Entonces, comienzan a arrancar espigas para comer. Y ellos decían que esto ya era un pecado. Era un pecado, ¿por qué? Porque ellos se guiaban por leyes que eran las leyes de los ancianos, que estaba en el Talmud. Eran
todo lo que eran nuevos mandamientos de ancianos. Entonces tomaban versículos de la Biblia y ellos le ponían leyes arriba, cargando más y oprimiendo más al pueblo. Entonces, es más, fíjense, acá estamos viendo en el día de reposo y que ellos comenzaron a arrancar espigas. Fíjense lo que nos dice Marcos 7:5. Fíjense, Marcos, unas páginas adelante, capítulo 7, versículo 5. Fíjense lo que nos dice. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Qué es lo que vemos? Le están diciendo, le están exigiendo a Jesús de la misma manera que le están diciendo a Jesús, ¿por qué en el día de reposo comen las espigas? Ahora le están diciendo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Qué era la tradición de los ancianos? El Talmud. Estos libros que venían rabinos y que le ponían nuevas normas. Y lo mismo pasa hoy en el sistema religioso. En la iglesia hoy te dicen, ¿querés recibir la presencia de Dios? Tenés que pasar adelante. Tenés que hacer una oración de fe. Tenés que caerte al piso. Tenés que saltar. Tenés que dar un grito de júbilo. Tenés que hacer tantas cosas que si no lo haces, Dios no está con vos. Entonces estamos viendo cómo el hombre va poniendo tradiciones. Tradiciones y tradiciones. Se tienen que sentar así, se tienen que retirar así, hay que hacer así y hay que hacer así. Como si fuera que son mandamientos bíblicos, pero son costumbres humanas. Y estos hombres llegaban a la locura que las costumbres humanas la pasaban a ser como algo bíblico. Y ahí estaba la distorsión de ellos, porque ellos se guiaban por los mandamientos de hombres, que eran tradición de los ancianos. Entonces, y es más, ¿por qué le están diciendo así? Acá estamos viendo de que estos hombres de la misma manera nos dice que la tradición de los ancianos, que no están conformes a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. ¿Cuál era la ley que habían metido estos delirantes? Metían leyes de que cuando se tenían que lavar las manos muchas veces. Esta era la ley. Entonces, dile al que está a su lado, ahí hay otra ley, sí, todas las tradiciones humanas. Fíjense que está diciendo que comen con manos inmundas. ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Primero, que ponían como leyes que se tenían que lavar las manos muchas veces. Al mismo punto que si van hoy a Jerusalén y al Muro de los Lamentos, todos se lavan las manos, te gastan las canillas. Constantemente lavándose las manos. Porque claro, así sos santo, obviamente. El tema es que está bien, lavate las manos, tampoco andes como un sucio. Pero lo que quiere decir es que en ese tiempo ponían como mandato que te tenías que lavar las manos muchas veces, porque si no te lavabas las manos muchas veces, era pecado. Entonces, lo que vemos es que estos hombres ponían leyes y que eran cargas. Y es más, ¿saben por qué se lavaban mucho las manos? Porque si por ahí se habían cruzado con algún gentil. Si algún gentil tocó algo y ellos lo tocaban, se contagiaban el pecado. Entonces se tenían que lavar las manos constantemente. O algún samaritano. Si había algún samaritano por ahí, entonces ellos se tenían que lavar las manos, porque claro, eran santos, pero eso lo ponían como tradiciones humanas. Entonces, por eso cuando le viene con estas cosas, fíjense lo que dice el versículo número 6 de Marcos 7. Respondiéndole él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando escrito está, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Fíjense cómo enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Bienvenido a la iglesia pagana. Los mandamientos del hombre. Y los toman como si fuera que son de Dios. Entonces, acá estamos viendo que estos hombres manipulaban todo con las tradiciones de los hombres. Por eso también ponían leyes acerca del divorcio. Hasta decían que si una mujer, claro, porque Moisés le había dicho que se divorcien. Entonces ya ellos sacaban nuevas leyes y decían, no, si una mujer quema la comida, tenés el derecho a separarte y a buscarte otra mujer. Ellos mismos ponían sus leyes y las cumplían a rajatabla. Bueno, acá estamos viendo en el versículo, en el capítulo número 2, versículo número 23, con este contexto, vemos que dice, aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo,
Sus discípulos andando comenzaron a arrancarlas. Versículo número 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces acá estamos viendo que no es lícito según el Talmud, no es lícito según las tradiciones humanas. Entonces, lo que vemos es que lo vienen a confrontar a Jesús como diciendo, tenés que cumplir nuestros mandamientos. Fíjense lo que le contesta Jesús. Versículo número 25. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis? Fíjense lo que está diciendo Jesús, cómo hasta se burla de ellos, diciendo, ¿nunca leíste la Biblia? Y a veces se dice, no, porque Jesús era burlón, Jesús era malo, él se tenía que arrepentir. No, lo que está diciendo es que estos hombres se hacían llamar sabios, eran personas de renombre, eran maestros, y hasta le están queriendo enseñar a Jesús. Y Jesús le dice algo simple, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Y acá lo está llevando al misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se entiende? Entonces, lo que le está diciendo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Entonces acá está viendo la necesidad. Y dice, y los que con él estaban, que eran, recuerdan cuando lo perseguía Saúl, que habían unos hombres que salieron con David, y nos dice en el versículo 26, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? Esto es lo que les acababa de decir de los panes de la mesa de la proposición. Esto es lo que estaba en el tabernáculo. Pero que en ese tiempo, ya luego del tiempo de Moisés, los sacerdotes, no quiero ir al libro porque ya me estoy pasando tendría que ir a Levítico y ver también 1 Samuel 21, que es ahí donde está la historia esta. Pero lo que vemos es que Abiatar, el sumo sacerdote, no tenían pan. Viene David muerto de hambre. Y lo que estaba Abiatar en las leyes ceremoniales, donde dice, tengo pan, pero no tengo, solamente tengo un pan santo. Entonces lo que le dice que comió, comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a lo que con él estaba. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? La ley decía que no podía comer otro. Es más, bueno, vamos a la ley, sí, vamos a tener que ir, por más que se haga un poquito más largo. Vamos a Levítico 24:9. Levítico 24:9. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ley. Y ahí vemos ya la mesa de los panes de las proposiciones. Levítico 24. Vamos a ver, espera un segundito que ahí lo busco. Levítico 24, versículo 9. Fíjense que acá nos está hablando en la ley ceremonial de Levítico, acá está la ley. Vemos que a partir del versículo número 5 nos habla acerca de la mesa de los panes de la proposición. Bueno, nos cuenta todo, que tenían que hacerlo en... Tomarás flor de harina, cocerás 12 tortas, estos son los 12 panes. Versículo número 6 nos habla de las hileras que tenían que tener sobre la mesa limpia delante de Jehová. Bueno, la mesa era de oro, cubierta por, era de madera de acacia cubierta por oro. Pondrás incienso puro, y nos dice en el versículo número 8, cada día de reposo. Todo esto era la ceremonia. Versículo número 9, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán. Acá está el mandato. La ley decía que solamente podían comer Aarón, que era el sumo sacerdote, y los hijos, que eran los los sacerdotes que podían comer del pan. Entonces, y nos dice que lo comerán en el lugar santo, no podían comerlo en otro lugar, porque es cosa muy santa para él, y de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces, la ley lo que decía era de que solamente podían comer los sacerdotes. ¿Se entiende? Que solamente podían comer en el tabernáculo y en la ceremonia. Ahora, ¿qué es lo que está dando el ejemplo? Vamos a 1 Samuel 21. Vamos a 1 Samuel capítulo 21, que ya lo acabamos de estudiar este libro. 1 Samuel capítulo 21.
Y vamos a ver del versículo 1 al 6. Acá es donde vemos que viene perseguido David y nos dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech. ¿Por qué se sorprende? Porque David viene solo, no viene con los escuderos y todos. Se sorprendió de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? David era un príncipe. Cuando salía tenía que salir con la realeza y todo como un príncipe. Versículo número 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto. Bueno, David le empieza a mentir porque lo está persiguiendo Saúl. Esto le va a llevar a la muerte de 85 sacerdotes. Era otro tema este. Versículo número 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes de lo que tenga. David se estaba muriendo de hambre. Venía prófugo, venía con unos hombres, venía como un mendigo. Versículo número 4. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. Claro, le está diciendo que no tienen el pan día a día que pueden comer. Entonces, solamente tengo pan sagrado. ¿Qué es lo que está diciendo? La mesa de las panes de la proposición que nos dice Levítico 24, solamente tengo este pan. Pero vos no sos sacerdote, David. ¿Qué vamos a hacer? Morite de hambre. El religioso haría eso. Guardo con la ley, David, morite de hambre. David podría morirse ahí desplomado de hambre, que yo cumplí con la ley. ¿Y ustedes se creen que Dios se va a agradar de ese acto? De que si David seguía caminando y a 2 cuadras se muere, ¿Dios hubiese estado contento con eso? Por eso la palabra siempre nos dice, misericordia quiero. Es un caso excepcional. No es que decimos, bueno, vamos al tabernáculo y vamos a comer mesa de los panes de la proposición y que como todo se puede, vale, acá vale todo. No, no está pasando eso. Lo que está pasando es una excepción. Está pasando algo que David tiene hambre y no hay pan. Entonces, lo que está diciendo, solamente tengo el pan sagrado, pero te lo daré si los criados se han guardado de por lo menos de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Entonces, versículo número 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan. Entonces, sino los panes de la proposición. Entonces, ¿qué ejemplo le está dando Jesús? Fíjense cómo pasamos por la ley de Levítico que nos decía que no podía comer otro. Y acá lo que está diciendo, ¿pero qué? ¿David violó la ley? Entonces, acá lo que estamos viendo es un ejemplo. ¿Por qué le pone este ejemplo el Señor Jesucristo a estos fariseos, hijos de Satanás? Los discípulos de Jesús no vienen de Cancún, no vienen del Caribe. No vienen de decir, David tampoco venía a decir, bueno, no tengo nada que hacer, vamos a comer los panes de la proposición. No, 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 era una excepción. Era algo de vida o muerte. Acá vemos que los hombres del Señor Jesucristo vienen de predicar, vienen de caminar. Fíjense que nos está hablando que iban de Judá a Galilea como si nada y caminaban por todas partes. Y vemos que no paran estos hombres. Y tuvieron hambre. Era el día de reposo, pero ¿qué es lo que vemos? Tenían hambre y tenían que alimentarse. Entonces no estaban jugando, no estaban siendo unos religiosos. Entonces lo que hacen, se ponen a comer. Entonces los fariseos dicen, está violando la ley, no hay que comer nada. Entonces, por eso acá le está diciendo, pero esperen muchachos, ¿nunca leyeron como humillándolos cuando David tenía hambre y le dieron los panes de la mesa a la proposición? Entonces, ¿qué es lo que dice? Versículo número 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el día de reposo es un día, ¿para qué? Es un día para estar en comunión con Dios. Es un día para dedicarlo a Dios, para salir de todo lo que es el trajín de la semana, para todo lo que es el peso, la carga, todo lo que es el trabajo y todo, le dedico a Dios, mi corazón, mi espíritu, el día, solamente para Él, estar en paz y en tranquilidad guardando ese día, no trabajando, no afanado. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, en ese contexto, vemos que los hombres llegaron a un fanatismo de que no tenían que hacer nada porque si no era pecado. ¿Se entienden a lo que llegaron, a la locura que eran las tradiciones de ellos? Entonces, lo que viene a decir ahora y que viene a romper
con esto, con este día de reposo? Nos dice en el versículo número 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. ¿Qué es lo que vemos? El Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué aparece como el Hijo del Hombre? Como más se lo nombra a Jesucristo, es como el Hijo del Hombre. Bueno, nos muestra de la naturaleza de Dios que viene de la parte humana. Entonces nos está diciendo el Hijo del Hombre, Dios, que viene como Hijo de Hombre. ¿Se entiende? Por eso está diciendo el Hijo del Hombre. Muchas veces no lo entendemos, decimos, pero ¿por qué? Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dios viene encarnado, como hijo de un ser humano viene. Esto es lo que significa. Entonces, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que significa es que Jesús es nuestro reposo, es nuestro descanso. Ya no hay un día, ya no es como decir, tenemos un día que es el culto público, que lo debemos respetar y reunirnos, pero todos los días tenemos el reposo en Cristo. Ellos tenían un solo día que era el reposo y no lo entendieron nunca. Estaban haciendo cualquier cosa. Fíjense que era todo totalmente, era una carga ser un judío en esa época. Entonces, lo que vemos es que estos hombres estaban comiendo de las espigas, se los acusa y Jesús dice, yo soy el día del reposo. Estos hombres estaban con Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros no es un día. Todos los días es el reposo. Ahora mismo podemos llegar al reposo que es en Cristo. Podemos llegar al descanso. ¿Se entiende? Entonces, todo esto viene enseñando por el camino. El Señor Jesucristo viene sirviendo. Empieza a encontrarse con muchas cosas en contra. Pero bueno, hemos llegado al capítulo número 3, que esto ya lo quiero ver mañana. Lo vamos a ver con más detalle. Pero bueno, hasta acá hemos visto el llamado de Leví, vimos el ayuno y vemos lo que es el día de reposo. Entonces, ya cada vez se va a poner un poquito más fuerte la palabra. Pero bueno, recién va empezando todo esto, así que bueno, espero que mañana me sigan, que sigamos ahí. Va a ser un libro rápido, fíjense que ya estamos en el capítulo número 3, seguramente la semana que viene, la otra semana ya terminamos este libro y volvemos a Reyes. Ahí cuando volvemos a Reyes, volvemos con la historia, con líneas de tiempo, empezamos a ordenar todo desde el principio, porque es un tema, ¿eh? Muchas veces decimos, el rey de la tribu de tal, y empiezan a cruzarse, es un tema porque hay dos reyes siempre. El reino dividido al norte y otro al sur, y van a haber siempre dos reyes. Entonces dicen, no, porque tal profeta profetizó en Judá, y tal profeta profetizó. Entonces, es todo un tema. Por eso lo importante es estudiar bien desde el principio. Así después cuando vemos Jeremías, cuando vemos Zacarías, cuando vemos los hombres, sabemos por dónde están caminando, qué están haciendo. Así que bueno, mis queridos hermanos, sigamos adelante con el Señor Jesucristo. Les invito a mis hermanos que pasen a ver el estudio de mi hermano David Silva Donoso en el Zoom, que la verdad que son los estudios de Hechos de los Apóstoles. Entonces, va muy rápido el estudio. Sí, el libro es muy rápido, es muy dinámico el libro, por eso elegí este. Porque es un libro que ya, fíjense que vimos ya vimos de todos los temas. Vimos Juan el Bautista, vimos el desierto, vimos la tentación de Jesús, vimos el ministerio, vimos el llamado de los discípulos, vimos el hombre con espíritu inmundo, vimos la suegra de Pedro, vimos cómo la fama que tiene Jesús cuando sana un leproso, vimos cómo sana un paralítico, vimos el llamamiento de Leví, vimos el ayuno, vimos el día de reposo, un montón de temas. Entonces lo estamos viendo no de una manera profundísima de tema por tema, estamos dándole una lectura pero para ver a Cristo, este es el objetivo. Que tomemos más el enfoque en Cristo y volver al Antiguo Testamento con más luz en Cristo. Esta es la idea. Por eso, inundémonos de Jesús, llenémonos de Cristo y así volvemos al Antiguo Testamento. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración. Luis Magaña, también ahí, mi hermano de México, gracias por estar ahí, espero que haya sido de bendición. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por otro estudio, por tu palabra, por tu Hijo amado, por la eficacia de tu palabra, por la perfección del ministerio de tu Hijo amado, Señor, que es un ejemplo para nuestras vidas, que es un ejemplo para seguir el servicio, cómo se ha despojado de la gloria, del trono, de los ángeles que lo adoran, de los arcángeles, de toda la creación se inclina, pero el plan de salvación hizo que venga como un siervo, hizo tu Hijo que venga como el Hijo del Hombre,
Por eso, gracias. Gracias por la obediencia de tu Hijo amado, ese plan perfecto, la salvación. Gracias por ese sacrificio perfecto. Y te damos gracias, poderoso Dios, porque nos estás dando el entendimiento. Ayuda a mis hermanos a que se puedan acercar a ti a través del ayuno, no como una vanagloria, no como una falsa espiritualidad, sino que podamos encontrarnos y acercarnos cada vez más a ti, con un espíritu afligido, oprimidos por el mundo, por Satanás, por el pecado. Así llegamos a ti, Señor, y que nos des nuevas fuerzas, que nos des más iluminación en nuestro caminar, inteligencia para poder aplicar las escrituras a nuestra vida, para darnos fuerzas, para hacer buen testimonio en nuestro trabajo, para tener fuerzas con nuestra familia, con nuestros hijos, para poder tener fortaleza espiritual, Señor, para no estar fatigados, para no estar cansados en el mundo, Señor, para hacer buen testimonio, para estar alegres, para estar gozosos, Señor, para saber que hay esperanza. El mundo no tiene esperanza de nada, pero en que nosotros puedan ver que confiamos en un Dios, que sabemos hacia dónde vamos, que tenemos dirección. Ayúdanos, Padre Santo, a ser a imagen y semejanza de tu Hijo amado, Señor. Poderoso Dios, anhelamos, queremos servir en el contexto que nos toca, queremos ser un ejemplo y que tú estés orgulloso de tus hijos, Señor, aunque tenemos miles de errores. Pero para eso está el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que nos convence de pecado y que nos hará caminar cada día perfeccionando nuestros pasos. Gracias, poderoso Dios, te entregamos este día y si tú quieres mañana al mismo horario, Padre Santo, continuamos con el estudio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Mis queridos hermanos, terminamos. Ani Sánchez Quintana, gracias por el estudio. Bueno, pero ahí lo veo en YouTube. Bueno, muy bien, Ani Sánchez, que estás ahí. Vanessa Rossi, ¿cómo andás, Vane? Gracias por estar. A todos los hermanos, muchos conectados, veo. Lou Martínez, bendiciones, Lou, qué lindo tenerte en el grupo. Siempre con mucha palabra, con mucha alegría. Gracias por los hermanos que se van sumando a los grupos y que son de bendición para los hermanos. Así que agradecemos todo. Gracias a tu marido, a Fabián, que se conectó a los estudios también, que se está sumando. Y me pone muy contento, la verdad que gracias. Gracias, Lou Martínez de México y su pareja, su marido, su familia. Udelia Harrick también ahí con tu hermana Eva Ovado, que siempre están firmes, presentes. Me encanta, la verdad que soy un agradecido de la vida por personas que me ponen que aman a Dios. Leo Carvalero también, hermanos hombres de Biblia Libre, hombres que aman la lectura, la palabra, el estudio, Luisa de la Cruz también. Así que bueno, estoy muy agradecido a todos ustedes. Emilia Sosa, Emilia, acá estoy con René, así que por ahí mañana pasamos te pasamos a saludar o ayudar con algunas cosas, así que bueno, después hablamos. Vanessa Rossi también ahí. Bendecimos al hermano David Silva, sí, David Silva, un hermano que siempre está, que ahora ya está sirviendo en el estudio que hace acerca de Hechos de los Apóstoles. Por eso, bueno, soy un agradecido de la vida por hombres de Dios y mujeres de Dios que me ponen en el camino. Así que, no, gracias a ustedes. La verdad que si van casi 2 horas es porque por ustedes, ¿eh? Yo si es por mí, el estudio lo hago en 40 minutos. Más de eso no creo que dure. Pero como me siento tan cómodo y hasta que veo como que traspasa la pantalla y hablo con ustedes y es muy, muy agradable para mí. Por eso no escatimamos en tiempo ni nada. Así que Silvia Rojas también ahí de Biblia Libre, muchas gracias a todos. Así que bueno, ahí estamos. Daisy Alaba Ibardo también, gracias por estar ahí. Saludos para vos, para tu pareja, tu marido y todos. Bueno, terminamos. Ya mañana día viernes, ya mañana otro día más del Evangelio de Marcos y después descanso. El día sábado, no se olviden que está la entrevista de mi hermano David Silva Donoso al pastor Boni Lozano, un pastor de excelencia, un maestro que es certero, preciso y bueno, nos ayuda mucho al ministerio. Así que, bueno, una maratón de palabras, totalmente. Bueno, Lizzy Torres también ahí, todo el grupo, Luisa de la Cruz, bueno, me encanta tenerlos a todos ahí. Así que bueno, mañana 19:30 horas, no me abandonen, que seguimos y hay más de Jesús. Así que nos vamos a ir a Reyes lleno de Cristo y no con un Cristo empalagoso y religioso como el que estamos conociendo. No, con su servicio, sirviendo. Así que bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo mañana 19:30 horas y que Dios los bendiga.